Existen una gran diversidad de factores que estigmatizan a las personas e incluso también a sus familias. Por ejemplo, algunas afecciones médicas, las discapacidades físicas, las deficiencias mentales, cuando las personas se enteran que alguien es portador del VIH, pues evitan a toda costa tener contacto, ni pensar en saludarlos y mucho menos en darles un abrazo. En nuestros días esto es palpable con pacientes que tienen COVID o que sufrieron COVID. Y en pleno siglo XXI parece mentira, pero hay una palabra que sigue provocando terror y es la lepra. Quiero hablarles un poco de esta enfermedad para poner en contexto el texto que hoy estaremos estudiando, del cual extraeremos la enseñanza para nuestras vidas el día de hoy. En pleno siglo XXI les decía que sigue causando terror solamente escuchar esta palabra. Quizá porque no hubo cura durante muchos años, sino hasta la década de los 40 cuando se descubrieron los antibióticos eficaces para tal enfermedad. Los pacientes con lepra hasta antes de estas fechas pues sufrían desfiguraciones físicas, con frecuencia discapacidades, por lo cual causaban temor y rechazo de los demás. Debido a este estigma social, la lepra produce un impacto psicológico que es devastador para el enfermo y para la familia. La lepra es una enfermedad bacteriana. La bacteria que causa la lepra es de la misma familia que la que causa la tuberculosis. No he visto a un paciente con lepra, pero en los animales hay una enfermedad que es muy parecida a la lepra. Y durante el tiempo de la carrera, en el tiempo de estudio para médico veterinario, nos hacen mucho énfasis en conocer esta enfermedad, sus síntomas, sus signos, estar atentos para diagnosticarla. Incluso hay una cooperación mexicoamericana, hay una organización para la erradicación de esta enfermedad. Se llama fiebre aftosa. Y precisamente porque produce aftas. Una afta es una ámpula, una ampolla. Y afecta principalmente las regiones de los labios, la lengua, los cornetes nasales, la pezuña, la ubre y los pezones de los animales. Es terrible la enfermedad. Las aftas llegan a ser hasta de unos 10 centímetros de ancho. Y cuando el líquido es tanto, obviamente esa ámpula se rompe y la carne queda al rojo vivo. Entonces imagine un animal con su lengua así escoriada, sus labios, su nariz. Es devastador para los animales. Obviamente la mortalidad es muy alta. No tanto por la enfermedad en sí, sino por las causas secundarias. No pueden alimentarse. Obviamente un animal así usted no lo puede ordeñar. Hay pocos casos reportados de esta enfermedad en humanos, pero el humano es el principal vector de transmisión para contaminar otros animales. La lepra se contagia también de persona a persona, a través de gotículas nasales y orales. Existe registro de la lepra desde hace 1500 años antes de Cristo. Y si lo ponemos en el contexto de la palabra de Dios, se dará cuenta que es el tiempo en el que vivió Moisés, el tiempo de la ley, el tiempo de Levíticos. Sin embargo, no se contó con el tratamiento, decíamos, hasta el siglo XX. El contagio se produce por convivir con personas que no son tratadas. Las lesiones empiezan de manera cutánea en la piel, son manchas que empiezan a afectar la piel, pero luego esa zona empieza a ser afectada, los nervios empiezan a engrosarse. Y en esa zona que es afectada y al humano afecta principalmente las manos, los pies y toda la zona de la cara. Se pierde la sensibilidad en los nervios. La persona afectada en esas partes no siente calor, frío, ni tampoco hay sensibilidad al tacto. Por eso es que muchas personas, literalmente la piel se les caía a pedazos y no se daban cuenta. Cuando tocaban una parte áspera con sus manos o con sus pies, la carne quedaba al rojo vivo.
Esas lesiones se infectaban y la pus empezaba a brotar con el tiempo. Era terrible la enfermedad. La lepra era una enfermedad repugnante para los israelitas. Ellos estaban familiarizados con ella y para cuyo control ya habían establecido las leyes. En Levíticos 13 y 14 encontramos detalladamente lo que una persona, cómo se le debía de tratar a una persona con lepra. En la palabra de Dios, la lepra es usada constantemente para simbolizar el pecado. Y tenemos ejemplos de ello en la Biblia, de personas que por su pecado y su rebelión fueron contaminadas con lepra. Uno de los casos es María, la hermana de Moisés, que en un momento de soberbia, María exigió estar a la estatura de autoridad de Moisés. Y en el instante fue cubierto de lepra y fue sacada de una manera indignante fuera del campamento hasta que fuera sanada. La lepra, decíamos, es una enfermedad dolorosa, consumidora, repugnante y fatal. Su víctima vivía sin esperanza y apartada de la gente sana. Continuamos hoy con nuestra serie Transformados por su gracia. El título del mensaje de este día es El leproso agradecido. Cuando la misericordia inmerecida produce gratitud. El leproso agradecido, cuando la misericordia inmerecida produce gratitud. Nuestro texto es Lucas 17, versículos 11 al 19. Y al estar estudiando versículo por versículo nuestro pasaje, extraeremos 7 enseñanzas para nuestra vida. Y deseo que la palabra de Dios hoy hable con claridad a su corazón y que Él haga la obra que Él desea hacer en cada uno de ustedes. Hablemos en primer lugar entonces, el Dios que busca incansablemente. Este es nuestro primer punto. El Dios que busca incansablemente. Esta enseñanza la extraeremos de los versículos 11 y 12. Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Había 2 caminos para ir de Galilea a Jerusalén. Uno pasaba literalmente por Samaria, era el más corto, pero este era el que evitaba la mayoría de los judíos. El segundo rodeaba hasta Perea, era mucho más largo, pero era el que se usaba comúnmente para evitar a los samaritanos, pues el judío consideraba al samaritano como escoria, se referían a ellos como perros. Jesús en esta ocasión no viajaba por ninguno de los 2 caminos, viajaba entre los 2 caminos. El principio de toda religión es el hombre haciendo algo para buscar a Dios. Buenas obras, buen comportamiento, dar limosnas, ayudar a los demás, siempre buscando la manera de agradar a Dios. El evangelio es Dios buscando al hombre. Y eso lo vemos en todas las escrituras, desde el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios preguntó, ¿dónde estás? Dios buscando al hombre. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? El Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el corazón de Dios, buscando, haciendo todo para reconciliar al hombre pecador con Él mismo. Jesucristo es Dios. Y en su omnisciencia Él sabía que había unos hombres en cierto lugar que necesitaban de Él. Y Él fue a buscarlos. Como te buscó a ti. Como te encontró a ti. Este encuentro no es fortuito. Jesucristo tenía una cita con ellos. Y llegó a tiempo para encontrarse con los necesitados. Dice el versículo 12, la primera parte del versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Por la narración más adelante nos damos cuenta que por lo menos uno de ellos era samaritano. No sabemos si los otros 9 eran judíos, pero uno era samaritano.
Recuerdan que había dos caminos para ir de Galilea a Jerusalén. Así que resulta sumamente interesante que hubieran entre ellos un samaritano. Normalmente no podían ni verse. Los trataban como escoria. Es que la miseria ama estar en compañía. Y cuando uno está afectado por la lepra, la nacionalidad no importa. Las rivalidades quedan a un lado. Su común miseria los unía. Y es que el pecado une a personas distintas. En los centros de vicios están juntos el iletrado y el culto, el rico y el pobre, el trabajador y el delincuente, pero todos esclavos de su pecado. Y Dios sigue buscando ahí. Cuando una persona está totalmente alcoholizada y empieza a ser el bufón y el payaso de la fiesta, usted no puede distinguir si es alguien que no tiene preparación académica o es una persona que tiene doctorado en ciencias. Cuando una persona está totalmente drogada, usted no puede distinguir si es alguien con una profesión o es alguien con un oficio muy humilde. Es que el pecado estandariza a las personas, las denigra al mismo nivel. Y Dios sigue buscando ahí. Dice el versículo 12, la última parte del versículo 12, los cuales se pararon de lejos. Esto obviamente es en cumplimiento a la ley. En Levíticos capítulo 13, 45 al 46 dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Estos hombres corrían el peligro de ser apedreados por la multitud que seguía a Jesús. Pero es que el que tiene necesidad de Cristo, vendrá a Él cueste lo que cueste. ¿Cuántos de nosotros llegamos al Señor por una necesidad que ni siquiera tenía que ver con la salvación? ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo por una necesidad, tal vez de una enfermedad muy grave? Tal vez porque su familia se estaba desmoronando, porque el matrimonio se estaba deshaciendo. Tal vez por alguna necesidad económica, algún problema financiero. Y ese fue el instrumento que Dios usó, pero usted recibió lo más importante, recibió la salvación de su alma. Hoy usted puede gozar de plena comunión con Dios porque Él le rescató de ese estado de miseria. Algunos seguimos sufriendo las consecuencias de nuestro pasado sin Cristo. Quizá usted esté en la misma condición, todavía con consecuencias del pasado, pero su problema mayor ya fue resuelto: la salvación eterna. Estos hombres vinieron a Jesús porque sabían que en ningún otro había esperanza para su salud. En segundo lugar, hablemos de busca ayuda en la persona correcta. Busca ayuda en la persona correcta. El versículo 13 dice así: y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Por la misma naturaleza que expresaba esta necesidad extrema en sus vidas, esa clase de petición siempre provocó en Jesús una reacción benevolente. Él se detuvo para escuchar la petición de estos hombres. Busca ayuda en la persona correcta. Hay muchas personas buscando ayuda en un trozo de madera, en una figura de yeso que tiene que ser cargada porque no puede caminar. Tiene manos pero no puede sostenerte.
Tiene una boca dibujada, pero no puede hablar. Busca ayuda en la persona correcta. Busca ayuda en el que venció la muerte y que resucitó con poder de la tumba, en el que puede darte vida eterna, a ti también. Pablo describe a Dios diciendo que Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Efesios 2:4. Él es el Dios de la misericordia, acude a Él siempre. No busques ayuda en el brazo del hombre, te va a fallar. Busca ayuda en el único Dios verdadero. Estos hombres fueron al lugar correcto y con la persona indicada. En tercer lugar, hablemos de obedece la voz de Dios aunque no comprendas ahora. Versículo 14. Obedece la voz de Dios aunque no comprendas ahora. La primera parte del versículo 14 dice, cuando Él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Oiga, esta indicación parece que no tiene sentido. Ellos venían buscando sanidad para su cuerpo. Y la indicación es, vayan a los sacerdotes y muestren a los sacerdotes. ¿Cómo ir a los sacerdotes? ¿La ley nos impide entrar a una ciudad? O sea, no podemos acercarnos al templo, eso está claramente estipulado en la ley, mucho menos acercarnos a un sacerdote. ¿Cómo nos pides que vayamos a un sacerdote? ¿Por qué no nos tocas? ¿Por qué no pones tu mano sobre nosotros como lo hiciste con el otro leproso del cual escuchamos? ¿Por qué no nos tocas, Jesús? Como tocaste los ojos de ese joven que había nacido ciego. Señor, ¿por qué no nos sanas? Esa mujer que estaba enferma de flujo de sangre ni siquiera te lo pidió. Solamente tocó el borde de tu manto por atrás y fue sanada. ¿Por qué a mí me pides que yo vaya? Es que Dios es un Dios personal. Y Dios tratará con usted de una manera muy diferente como tratará con otro hijo suyo. No espere que Dios actúe como actuó con otro hijo de Dios, como actuó con otro hermano, con otra familia. No es así. Tenemos un Dios personal y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Obedece la voz de Dios aunque no comprendas ahora. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez Dios habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? Dios es veraz. Su palabra es verdad. Él mismo es la verdad. Hablemos en cuarto lugar. Lo milagroso sucede mientras obedece. Lo milagroso sucede mientras obedeces. Dice la segunda parte del versículo 14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué simple suena esta frase, ¿no? Mientras iban, fueron limpiados. De repente iban caminando y se dieron cuenta que estaban totalmente limpios. Había desaparecido esa desagradable condición en la que estaban. De repente se dieron cuenta que ya no olían mal. De repente se dieron cuenta que esas llagas habían sanado. Mientras iban, fueron sanados. Dwight L. Moody dijo lo siguiente: la fe acepta sin condiciones lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dice, la fe dice lo creo. La fe dice a eso amén. Puesto que la ley ceremonial todavía estaba en vigor, Cristo procuró que fuese observada. Esto nos enseña que quienes esperan recibir los favores de Cristo han de obtenerlos de acuerdo con el modo y el método que Él establezca.
Debemos esperar que la misericordia de Dios nos salga al encuentro mientras vamos en el camino de nuestro deber. Si hacemos lo que Él nos manda, Dios no dejará de hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Aunque los medios mismos no nos curen, Dios nos cura en el uso diligente de tales medios. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Hay muchas cosas que aún no sabemos, pero sí hay cosas que Dios nos ha mostrado con toda claridad. Haz lo que sabes que tienes que hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo en estos últimos meses? Con toda claridad. ¿Qué es lo que has aprendido de Dios en estas últimas semanas? En tu área laboral, en el área financiera, en la crianza de tus hijos, en las relaciones personales. Dios te ha hablado. Haz eso, lo que Dios ya te ha dicho, y espera que Él actúe. Dios no actuará si tú sigues en el mismo lugar. Tienes que tomar la decisión de actuar y de creer a su voz. El versículo 15 y 16 dice lo siguiente: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y este será nuestro último punto del mensaje. Así que pasemos al quinto punto. Cuando la religión impide la salvación. Cuando la religión impide la salvación. Versículos 17 y 18. Si usted fue invitado a ver este mensaje, si alguien le compartió el video, el link para ver el mensaje de hoy, quiero pedirle que me regale su atención. Quizá ha estado distraído, quizá no. Sé que mi voz es un poco adormecedora después de escucharla un buen rato, pero quiero que me regale su atención en este punto. Cuando la religión impide la salvación. Dice el versículo 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Mire, los 9 judíos cumplieron con su deber, con sus sacerdotes y con su religión. Pero este samaritano regresó y cumplió su deber para con Dios. Parece que nada ha cambiado en estos tiempos. Muchos están tan preocupados por cumplir con sus ritos y sus costumbres religiosas, pero Dios no está en sus vidas. Ni siquiera conocen su palabra. No se han dado el tiempo para buscar a Dios, para saber lo que dice Dios acerca de ellos. Algunos ni siquiera cumplen con los mandamientos básicos. Dios dice: no mentirás. Pero vivimos en un mundo de mentira. Bueno, no fue tan grande mi mentira. La verdad es que fue para ayudar. Fue para un bien mayor. El Señor dice: no robarás. Bueno, pero yo no robo tantos como otros roban en la compañía. Los centros donde venden cosas robadas, autopartes, electrónicos, etcétera, están atiborrados de gente. Comprando lo robado. Pero el domingo están en su lugar donde se congregan, cumpliendo con un rito. Dios no es el centro de su vida. Tienen a un Dios por ahí para cuando los momentos difíciles llegan, a quien acudir. Pero no honran a Dios con sus vidas. Su religión se los impide. Les han engañado. Les han dicho que haciendo ciertas cosas podrán llegar al cielo. Y eso es una mentira del diablo. Un hombre sin arrepentimiento y sin Cristo en su corazón irá al infierno. Cuando la religión impide la salvación.
En sexto lugar, hablemos. Buscando salud, encontró salvación. Versículo 19. Buscando salud, encontró salvación. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Hermanos, qué palabras tan hermosas. Escuchar esto de los labios del Señor. Levántate, tu fe te ha salvado. Los 9 amigos del samaritano fueron declarados limpios por el sacerdote. Pero este hombre fue declarado salvo por el Hijo de Dios. Uno tenía gratitud en su corazón, 9 no. Uno encontró perdón de sus pecados, los otros 9 no. ¿Saben? Este hombre recibió 2 milagros, los otros 9 solo uno. El pecado acerca a personas distintas, decíamos hace rato, pero la gracia une a personas distintas redimidas por Cristo. Ahora este hombre pertenecía a aquel grupo de la familia de Dios. Para este hombre se hizo realidad las palabras de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este hombre pasó de ser una escoria de la sociedad, un hombre inmundo, a ser un hijo de Dios limpio. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente, una transformación completa en su vida. Es maravilloso experimentar la sanidad física, pero aún es más hermoso experimentar la sanidad espiritual, obtener la salvación eterna. Mire, quizá usted está postrado en una cama el día de hoy, escuchando este mensaje. Y quiero decirle que ese no es su problema más grande, porque usted puede ser sanado. Pero usted morirá. Si no es ahora, será mañana. Y no es canción. Pero si no es ahora, será mañana. Usted morirá. ¿A dónde irá cuando muera? ¿Irá a la presencia de Dios o irá al infierno? Quizás su piel no se está cayendo a pedazos, como este hombre leproso, pero su corazón está quebrantado. Su gozo se desmorona día con día. La paz y la tranquilidad se fueron. No la puede encontrar. Hay una enfermedad que produce llagas más purulentas y más repugnantes que la lepra, y es el pecado. El pecado es más dañino, es más devastador, es cruel, es implacable, es inmisericordia. Carcome hasta reducir el alma a nada. Roba el gozo y la alegría, adormece los sentidos, de tal manera que el que está muriendo ni siquiera se da cuenta de su desgracia. Y aún falta lo peor. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y no hay un fármaco para curar el pecado. Pero hay una buena noticia para usted hoy. Hay solución a este mal. Y la solución está en el sacrificio de Cristo, en la sangre que Él derramó en la cruz para pagar por sus pecados. Hoy usted tiene que tomar una decisión de seguir con esa vida de pecado o venir a los brazos de Cristo y depositar su fe en Él. Un cambio de vida total, no de religión. Tener una comunión personal con Cristo. Pero la decisión es solamente suya. Nadie más puede tomarla por usted. Esta es la buena noticia, que hay una solución para el pecado. Quiero pedirle que al finalizar este servicio busque este pasaje, que en un momento más vamos a leer. Pero le voy a pedir que lo anote en este momento y lo busque en su Biblia. Al terminar de escuchar este mensaje, por la tarde, en la noche antes de dormir. Estoy seguro que en casa hay una Biblia y estoy citando la palabra de Dios. Anote la cita, es Isaías 53, versículos 4 y 5.
describe lo que Cristo hizo por usted para pagar por sus pecados. Dice el texto, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. La llaga que supuraba nuestro pecado fue puesta sobre Cristo, sobre el santo, sobre el inocente, sobre el justo. Y Él tomó esta enfermedad nuestra y la llevó a la cruz y ahí la clavó. Él pagó por usted. Este es el amor de Dios buscándole a usted. En último lugar, hablemos entonces, la gratitud es muestra visible de un corazón transformado por la gracia. La gratitud es muestra visible de un corazón transformado por la gracia. Versículos 15 y 16. Dice el texto, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Vemos la actitud de este hombre al darse cuenta, igual que los otros 9, cuando iba en el camino, que de repente quedó sano, totalmente limpio. Y en lugar de ir y mostrarse a los sacerdotes, él regresó corriendo. Y a gran voz clamaba. No sé lo que decía, probablemente gloria a Dios, Jesucristo es el Mesías, Él me ha sanado, y se postró a tierra, lo que significa una sumisión total y un reconocimiento de la deidad de Cristo. Es interesante que Jesucristo aceptó la adoración de este hombre, pero luego lo levanta. Él quiere levantarte a ti esta mañana de ese estado de postración en el que estás. Este hombre desafió todo. ¿Sabe? Muchos rechazaban a Cristo. No lo consideraban como el Hijo de Dios. A este hombre no le importó. Vino y se postró a sus pies. Él reconoció delante de quién estaba. ¿Cómo saben los demás que tú eres cristiano? ¿Hay algo? Hoy que están de moda las redes sociales, ¿hay algo que los demás cuando ven en tu perfil, en lo que posteas, se preguntan qué es eso? ¿O te cuestionan? Oye, lo que pusiste ahí es un versículo bíblico, es algo de la Biblia. ¿Estás en una reunión? ¿Lo que tienes ahí es una Biblia? ¿Qué es lo que los demás están viendo de ti? O más bien, ¿qué es lo que dejas ver de ti hacia afuera? El cambio de este hombre fue radical. De estar en ese estado de postración y de desgracia, pasó a un estado de adoración a Dios, sin importar lo que dijeran los demás. Si hemos de ser testigos fieles de Cristo, entonces tenemos que tomar decisiones como estas. Que la gente te cuestione, que la gente te pregunte. Sé intencional en tu cristianismo. Si queremos ser una iglesia verdaderamente evangelizadora, tenemos que tomar decisiones como estas. La lepra estigmatizaba a las personas, perdían su dignidad y su identidad. Ya no se les llamaba por su nombre, ni a ellos ni a su familia. La esposa del leproso, decían. La hija del leproso. Hijo, ya no vas a ir a jugar con tu amiguito.
Hija, no te juntes ya con esa niña. Estos hombres vivían de algo, tenían un oficio. Así que piense en la situación familiar cuando el varón no estaba en casa. De algo tenían que vivir. Dile a la señora, dile a la esposa del leproso, que ya no compraremos sus productos. Dile que ya no requerimos sus servicios. Recuerdan, era de Samaria. Quizá esta mujer también tenía que esperar a que todas las mujeres fueran por agua para ella poder ir al pozo. A esa hora que los rayos del sol eran intensos, cuando nadie iba. Tal vez a la única mujer que encontraba en el camino y con la cual cruzaba unas palabras fue aquella mujer samaritana con la que Jesús platicó en ese pozo. La ley decía que el leproso podía venir a su comunidad solamente por asuntos legales. Pero tenía que venir tocando una campana o un metal que hiciera ruido y decir: inmundo, inmundo, inmundo. El olor era repugnante. Así que piensa en la esposa y en los hijos de ese hombre. Cuando tenía que venir a casa y saber que papá era el que venía gritando así. Llegar a casa, pararse fuera, no podían entrar. No poder tocar, no poder abrazar, mucho menos besar a sus hijos. Eso es lo que hace el pecado. De ahí nos sacó Cristo. Esa era nuestra condición. Esa era tu condición antes de venir al Señor. ¿Por qué Jesús no sanó directamente a estos hombres en ese lugar? ¿Por qué les pidió que fueran y se mostraran a los sacerdotes? Pienso que quizá lo hizo para dejar de manifiesto que hay una lepra más dañina que la lepra de la enfermedad física. Es la lepra de la ingratitud. Solo uno de los 10 regresó y se postró a sus pies, reconociendo de quién había venido la sanidad. Con qué facilidad salen de nuestras bocas palabras para pedir bendición y ayuda de Dios. Pero qué difícil resulta agradecer todos los días de nuestra vida por la salvación eterna que hemos obtenido. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día solamente agradeciéndole a Dios por tu salvación, por su misericordia, por el evangelio que llegó a tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste solamente un tiempo para alabar a Dios y adorarle, expresando la gratitud en tu corazón sin hacer ninguna petición? Creo que si Jesús los hubiera sanado en ese momento, hubiera resultado muy fácil para los 10 expresar su gratitud. Gracias, Señor, eres lo máximo, Jesús. Pero hubieran sido solamente palabras producidas por la emoción, por la sorpresa de verse sanos, pero no una gratitud sincera en el corazón. Cierro el mensaje con la pregunta del Señor Jesucristo: ¿dónde están los otros 9? ¿Qué dirá Dios cuando ve a un creyente, a un hijo suyo, descarriado? ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios cuando ve a un hijo suyo deleitándose en el pecado? Pecado por el cual Cristo fue clavado en la cruz. Segunda de Pedro 2:22 dice lo siguiente:
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabras duras. El contexto en el que está dicho es de una persona que vuelve a su vida de pecado, del cual Cristo le sacó. Eso es falta de gratitud. ¿Cuántos años de fidelidad en la vida cristiana son suficientes para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Un año? ¿10 años de vida fiel en el cristianismo son suficientes? ¿Cuántos años de servicio son suficientes para agradecerle al Señor que nos haya rescatado del infierno? Señor, estos 10 años voy a descansar. Te he servido por 10 años, así que son suficientes. ¿Hay pausas en el servicio? ¿Hay pausas en nuestra fidelidad como cristianos? El Señor preguntó: ¿dónde están los otros 9? ¿Usted es el samaritano que regresa todos los días? ¿O es uno de los 9 que nunca regresó? Vamos a orar. Padre Celestial, bendito y alabado sea, Señor Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque a veces la usas como la espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo. Gracias, Señor, por amarnos y llamarnos la atención. Pido, Señor, que en esta tarde tú hables al corazón de cada uno de tus hijos. Señor, que tú hagas lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer, bendito Dios, en nuestro corazón en este momento. Y habla con el Señor. Si tú eres hijo de Dios, si has sido rescatado por su gracia inmerecida, ¿cómo estás en tu gratitud a Él? La vida que llevas como cristiano, ¿eso es todo lo que puedes hacer para demostrar la gratitud a tu Dios, a tu Salvador? ¿Eso ya es todo lo que tienes que dar? ¿En lo que le estás sirviendo es suficiente? ¿Estás sirviéndole a Dios? ¿Estás dando testimonio de tu fe a aquellos que no le conocen? Yo te quiero invitar en este momento a que tomes una decisión trascendente en tu vida. A no volver a ser tibio. Si hemos de vivir como hijos de Dios, eso exige de nosotros compromiso. Estar dispuestos a arriesgarnos por nuestro Dios. Y si usted no ha conocido a Cristo como su Salvador, si usted no tiene una relación personal con Él, yo le invito en este momento que ahí donde está, caiga de rodillas, le pida perdón por sus pecados. Este pecado es la lepra espiritual que despedaza nuestra vida, que nos destroza. Y lo peor es que nos separará eternamente de Dios. Cristo fue a la cruz para salvarle a usted. Ábrale su corazón allí donde está. Pídale que entre en su corazón, que Él sea su Salvador, que limpie su vida. Y contáctenos. Aparecerán los teléfonos al finalizar y los medios de contacto. Si en algo podemos ayudarle, por favor no lo dude. Comuníquese y alguien estará dispuesto para poder ayudarle. Padre eterno, te alabamos por tu bendita palabra. A ti sea la gloria y la honra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que la gratitud sea visible para los demás y de esa manera honrar a nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga.